Bueno, viendo el tema de la enseñanza de la Iglesia en estos postreros días, vamos a ver en las Escrituras, en Hechos capítulo 11, verso 19, voy a leer la palabra de Dios. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero, verso 20, había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales entraron en Antioquía. Hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a los oídos de la iglesia en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese a Antioquía. Y cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y gran multitud fue agregada al Señor. Y el verso 26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, enseñando a mucha gente, y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hasta aquí la palabra del Señor. Bueno, vemos que con la persecución de Esteban, Hechos capítulo 7, bueno, muchos fueron esparcidos. No, los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Y fueron esparcidos, iban por todos lados predicando el Evangelio. Ahora, ¿qué sucedió? Que los judíos, como siempre, ellos nunca entienden nada. Sí, son creyentes. La iluminación parece que no les llegó nunca. Y bueno, le predicaban a los judíos. Los judíos solamente le predicaban a los judíos. Los otros, viste, son material de descarte. Cuando la iglesia, el 95% está formado por gentiles. Y hay un 5% de Israel que aceptó al Señor, que es lo que dice Isaías, el remanente fiel. Nada más. Porque tanto la iglesia como los judíos se equivocan gravemente. ¿Por qué se equivocan gravemente? Fácil. Porque Israel aceptó al Mesías. Claro, vos me hablás del Israel gobernativo, del Israel invadido, del templo que como en la rebelión de Coré quisieron apoderarse y se apoderaron. Bueno, vos me hablás de eso, de Israel. Vos sos un ser humano que ve lo que ven tus ojos, nada más. Pero el discernimiento espiritual no hay. Cuando vino Juan el Bautista, Zacarías era un sacerdote fiel y su esposa había sido estéril y era de alta edad. Y bueno, y concebió y le pusieron nombre Juan, que era el profeta que había de venir para anunciar al Señor. Bueno, después empezó a predicar Juan el Bautista en el desierto, y después Juan el Bautista, como el Elías que había de venir antes que viniera el día grande y terrible de Jehová, y entonces predicó a Cristo. Pero multitudes le aceptaron. ¿Pero quiénes aceptaron? Los humildes, los pobres, los necesitados, y la élite, los de nariz parada. Esos ya fueron invadidos, siempre fueron invadidos. Claro, escúchame, ellos fueron invadidos. Entonces el Israel espiritual, el remanente fiel, aceptó a Jesús. Entonces no puede decir que los judíos no aceptaron al Señor. Vos estás hablando como hablan todos los demás, o como hablan los famosos maestros estos del siglo XXI. No, el verdadero Israel aceptó al Señor. El remanente fiel, que aceptó a los profetas, que aceptó al Señor, y que cuando Moisés sacó
aparte del tabernáculo de reunión, ellos salían medio escondidos entre medio de la multitud de los judíos y iban a orar y a alabar a nuestro Padre y a su Santo Hijo, su Santo Espíritu. Entonces acá vemos siempre pasó lo mismo, pero Israel aceptó al Señor. El Israel que vos hablas es lo que ve en tus ojos, la escarapela, la bandera, los que gobiernan, los militares, sí, de Israel. Sí, sí, bueno, pero ese no es remanente fiel. Es remanente fiel. Y fueron los pobres, los humildes, los enfermos. Sí, no, a lo otro vos le hablabas y un poco más te reescupían. Pero vamos a seguir adelante. Entonces vemos acá que los judíos le explicaban solamente a los judíos. Pero otros varones, que dice el verso 20, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales entraron en Antioquía y hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesucristo. ¿Cómo se llamaban? No sé. Se llamaban. ¿Cuál es el nombre de ellos? ¿De qué le interesa el nombre? Y ellos anunciaron a los griegos, anunciaron a toda esa zona, ¿viste? ¿Y qué pasó? Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Fíjate vos. ¿Para qué vemos esto? Para que vos te des cuenta que cuando se recibe el Espíritu Santo, la gente trabaja en la obra del Señor. La gente no te pide permiso a vos ni a nadie. No. Ustedes encadenaron a todo el mundo y ya tienen que dejarse de joder con eso porque están igual que los sacerdotes judíos. Lo mismo. Con las autoridades, con esto, con el otro. ¿Y sabes qué? No hay vida, hermano. Y ya Dios te habla de apostasía. Y si la apostasía ya está, porque el Señor ya viene, te lo dice en las profecías, explosiones atómicas. ¿Qué quiere decir? Todo el mundo se amenaza con la atómica, todo el mundo está a ver a qué hora, y Dios ya te lo anunció en Mateo capítulo 24, verso 29, la potencia de los cielos será conmovida, y cielo en griego es Urano. Urano es el dios del fuego de la mitología griega, lo explicamos 20.000 veces, a ver si lo pueden agarrar. Ahora bien, unos varones de Cirene y de Chipre predicaron en Antioquía la palabra del Señor. Y el Señor dice, no, chicos, yo a ustedes, ¿quién los conoce? No, que vos sos un apóstol para predicar. No, vos sos un evangelista. Ustedes tienen una locura terrible y es más vale que se despierten de esa estupideces humanas. El Espíritu Santo va a utilizar al que se le dé la grandísima gana y te lo explicó el Señor en San Juan capítulo 3, verso 7, verso 8. El viento sopla donde quiere. Y viento en griego, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, significa espíritu. El Espíritu Santo sopla donde quiere. Ustedes tienen 500.000 cadenas. Y no se crean que son libres, son encadenados, no digo todo, pero la forma en que ustedes conducen, eso es un caos lo de ustedes. Igual que Israel. Y claro, si la iglesia fue invadida por los famosos judíos que habían creído en el Señor. Hermanos, sí, ahora nosotros creemos. Mentira, el diablo te los metió. Y eso te lo revela la palabra de Dios. Lo que pasa es que ustedes para la palabra de Dios es todo comer libro y no pasa nada. Con todos los libros que se han comido ustedes. Ahora fíjate una cosa vos. Israel, la iglesia fue invadida. Dale, sí se lo sabe hasta cualquier tarado. Entonces la iglesia fue invadida. Sí, algunos sacerdotes creyeron a la fe. Oh, perfecto. Sí, creyeron a la fe, pero nunca dejaron de ser de judíos. Nunca dejaron de ser, no, Israel. Sí, el Israel espiritual sí, al otro. Ya Dios te sacó las patadas, tuviste 2000 años afuera. ¿De qué hablar? Si el dueño de Israel no te soporta. Ese es un lugar que le pertenece al santo de Israel, no te pertenece a vos. A vos te trajo porque eras amigo de Abraham, pero vos como amigo de Abraham no hacés ni siquiera el 1% de Abraham, por eso te sacó las patadas de ahí. Ahora bien, y fue invadido, punto. Y esos que llegaron ahí,
Es un caos. Sí, no, aceptamos, sí, creemos que es el Mesías, todo de acá no pasa nada. Y vos fíjate, eso te lo muestra en Gálatas. Capítulo 1, cuando va en los primeros 3 años, estaba Pedro. Ah, y vi al hermano del Señor. No, porque María no tuvo hijos. Ya, con todo eso, si todo eso ya en el primer siglo ya Dios te dice que le va a meter fuego a todo eso. Y bueno, léelo, Apocalipsis 18, 23, 24, Apocalipsis capítulo 19, a ver qué le hace, si la esposa prostituida gobierna con el anticristo, eso lo sabe hasta el más tarado del planeta Tierra, eso. Pero acá la iglesia fue invadida, y claro, porque no. Hemos aceptado a Cristo, sí, de acá no se te reveló nada. Y bueno, aceptaron a Cristo, sí, pero Israel es Israel. El templo es el templo. El sumo sacerdote. Por eso en Hebreo, en la carta de Hebreo, te dice 24.000 veces del capítulo 2 al capítulo 9, hermano, pero el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. ¿Por qué andan chupándole la media a todo el mundo ustedes? Ustedes son chupamedia, no son hijos de Dios. Porque si hubieran recibido el Espíritu Santo te conecta directamente con el tercer cielo, donde está Cristo sentado a la diestra de la majestad de la altura, y eso también te lo enseña en Hebreo capítulo 10. Y ya en ese tiempo ya veía que todo se iba, porque, y bueno, fíjate vos, en Gálatas capítulo 1, cuando dice Pablo, ¿me entendés? Que subió después de 3 años. ¿Por qué? Porque él tenía comunión con Dios, tenía revelación, eso es lo que tiene que tener, y tenía la mente de Cristo, que es el Espíritu Santo, punto, se acabó con tanta macana acá. Bueno, alguien te puede enseñar algo, perfecto, hay distintos hermanos, y pienso que habrá siervos de Dios en el Espíritu de Dios, no profesores de historia. Se han comido 24.000 libros. ¿Y qué dice? Subí y estaba Pedro, y vi al hermano del Señor. Ahí estaba Jacob. ¿A dónde estaba Jacob? Bueno, estaba en segundo lugar. Y andate a Gálatas, capítulo 2. Cuando lo vi a Pedro, lo reprendí delante de todo, dice el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, porque era de condenar, porque cuando venía uno de parte de Jacob, se retraía, y ya no se juntaba con los gentiles, como diciendo, che, los gentiles son una porquería. No, pará. El Señor te enseñó, no llames inmundo lo que yo he santificado. Y todo eso que ustedes hablan de porquería, es la iglesia del Señor, la más amada, y un rango 10.000 veces más alto que Israel. Porque ellos son sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y punto. Y vamos a entrar a la Jerusalén celestial. Y ahí la visitaremos cuando tengamos tiempo. ¿Que Israel va a ser restaurada? Perfecto que va a ser restaurada. Por eso Dios te lo dice. Si la gente no le cree al Señor, hablan que son de Cristo, pero ustedes no le creen a Cristo. ¿Qué dijo Cristo de Juan el Bautista? Que es el más grande de todos los profetas nacidos de mujer. Pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. El más pequeño de la iglesia es mayor que Juan el Bautista. Y quiere decir que es mayor que todo. El más pequeño. Bueno, que si es un hermano que ha crecido en el Señor, él cree que es el más pequeño y el más piojoso. No, la jactancia es del diablo y de los maestros falsos. Entonces, ¿qué vemos acá? En primer lugar, fíjate, fui pasado 3 años a Jerusalén, estuve con Pedro, claro. Y Pedro tenía esa disposición de estar siempre al servicio del Señor, que me parece un gran apóstol y un gran siervo de Dios. Pero ya en Gálatas capítulo 2, dice, pasado, creo que dice 14 años, subí de nuevo a Jerusalén por una revelación, como diciendo, yo no ando paseando para acá y para allá. Dios me dijo, andá a subir, porque estos tipos ya lo invadió la serpiente. Y entonces cuando vi a Pedro, que no andaba conforme a la verdad del Evangelio, lo reprendí delante de todos. Como diciendo, si tú eres judío y no guardas la ley, ¿y por qué te alejas de los cosas? Nosotros hemos sido justificados, y si la salvación o la gracia fuera por la ley, entonces en vano murió Cristo. Y ahí lo reprende al apóstol Pedro, porque era de condenar.
Porque cuando venía uno de parte de Jacob, se retraía y ya no se juntaba con los gentiles. No, los gentiles son una porquería, las demás naciones. Acá lo único capos somos nosotros. Capos ustedes. Hace 2000 años que parten de este mundo y van en un estado de condenación y no salen nunca más. Ustedes no creen ni siquiera un 1% de lo que está establecido. Ya Jesús se lo dijo, ¿cómo escaparéis del infierno? ¿Qué cree que va a escapar del infierno escupiendo y rechazando el sacrificio del Cordero de Dios, que ya Dios ya lo había anticipado que él tenía que morir por nuestros pecados? Entonces, bueno, acá tenemos un gravísimo problema. Y bueno, ¿y qué pasa con Jacob? No, ya Jacob pasó a ser el número 1. Y bueno, ¿cuál es la sabiduría que te da Dios? No, no me digas. Es un escándalo todo esto. ¿Cuál es la sabiduría que te da el Espíritu Santo? Si es que por él haber sido enseñado. ¿Mm? ¿Cuál es la sabiduría que te da? Cuando vino uno de parte de Jacob, ya se retraía. ¿Qué quiere decir? Que el mando ya lo agarró él. Venía uno de parte de Jacob, no sé, uno de... Y la presión de grupo siempre lo mató a Pedro. No, Pedro es un hombre fiel y listo, es un apóstol, está sentado a la diestra de la majestad a las alturas también, porque ahí también vemos en Apocalipsis capítulo 4 que hay 24 ancianos. Pienso que están los 12 apóstoles y los 12 representantes de las 12 tribus de Israel, al lado del trono, Apocalipsis capítulo 4. No, lo que Dios le ha dado a Pedro y al que se lo dio no se lo va a quitar, punto. Pero por eso no vamos a decir, ¡ay, qué fantástico! Y adorando a todo el mundo. No, no adoramos a ninguno. Pedro es mi hermano, punto. Listo. Y lo que haya sido en otro tiempo a mí nada me importa. Dios no hace excepción de personas. Y menos mal que se le paró uno. Pero uno que tenía revelación, no uno que va para allá. No, no, hay que ir para allá. Ah, bueno, voy para allá. Con gente media estúpida no se forma un reino. Y los hijos de Dios no son estúpidos, son superiores a Juan el Bautista y superiores a todos los profetas. Vos decime, ¿ese es el nivel de hoy? No, déjate molestar con el nivel de hoy. Entonces, ¿por qué Pedro se dio presión de grupo, hermano? ¿Que acaso el hermano del Señor, San Juan capítulo 7, Jacobo, lo aceptó en vida al Señor? Por favor. Si lo fueron a buscar con María, eso está en Marcos capítulo 3, verso 21, porque decía que el Señor estaba fuera de sí. Bueno, se salvó como nos salvamos todos. Pero claro, ya los apóstoles, che, este es el hermano del Señor. Y bueno, viste, y más en ese tiempo. Qué linda la humildad, sí, sí. Pero la sujeción a estúpido no es buena, ¿eh? Hermano, ¿cómo decís eso? Ay, ¿qué te mandaron? ¿A ser educado, chupa media, abrir la boca y comételo todo? ¿Eso te mandaron a vos? ¿O te dieron el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, que es el superior a todos los profetas? ¿O algún profeta fue cobarde como todos ustedes? ¿O la mayoría? Y bueno, ¿qué te muestra la Biblia ahí? Y claro, suponete que vos sos gerente, supervisor de, qué sé yo, de la Chevrolet o de la Ford. Y viene el hermano del dueño, flaco, psicológicamente. Y después el hermano del dueño, con la multitud, no digo que no sea salvo Jacob, digo que sabía hasta ahí nomás y siguió con la mente cerrada. Y menos mal que tenemos, bueno, si hubiera sido así, decime, ¿qué doctrina tenés? Si vos la doctrina te la da el Espíritu Santo por medio de Pablo, no te la da por Jacobo, o Santiago, como lo quieres llamar. Sí, lo que él dice, al último te habla como un sacerdote también. Si él siempre le chupó la media al sacerdocio. Y así el sacerdocio se metió a la iglesia. Y la iglesia se fue. ¿Por qué te crees que está la Odisea y el Señor está afuera? ¿Quién está gobernando? Ellos. Ellos están gobernando. Desde el primer siglo. No, hermano, porque ese es el futuro de la iglesia. Futuro de la iglesia. Ustedes, papá, son un caos. Futuro de la iglesia. En el primer siglo está todo
el futuro de la iglesia. Primer siglo, estamos en el siglo XXI. Y en el primer siglo, ahí está el apóstol Juan, que Dios les muestra todo, pero esas iglesias eran verdaderas y estaban en Asia. Y la apostasía empezó, bueno, ¿a quién está reprendiendo el apóstol Pablo por el Espíritu Santo en Gálatas? Y no nos sujetamos a ello para que la verdad del Evangelio permaneciera en nosotros. Y os hago saber, hermano, que el Evangelio anunciado por mí no es según carne ni lo aprendí de ningún ser humano, sino por revelación directa de Dios. Punto. Y pasados 14 años volvió otra vez de nuevo, ¿no? Ay, ustedes son siempre dándole culto al hombre, culto a las imágenes, culto a toda la estupidez de este planeta Tierra. Ustedes le dan culto a todo. Respetan a todo. Bueno, empezar a respetar a tu Señor y caminar con tu Señor y agarrarte la mano de Él. Porque te va a decir como a las 5 vírgenes insensatas, que era pura lámpara, pura historia, pero no tenían relación con Él. Y Él dijo, no os conozco. Punto. Y vos tenés que caminar con Él acá, no allá. Ok, somos cancheros, queremos ser cristianos allá, y acá ¿qué pasa? Entonces acá tenemos una gran multitud que predicó el Evangelio. ¿Qué es lo que el Señor te manda? Mira, yo te lo voy a leer, eso está en Lucas capítulo 4, verso 43. El Señor, bueno, en el verso 42 de Lucas capítulo 4, de mañana temprano se fue a orar al desierto, siempre buscando la intimidad con Dios, que Él es nuestro ejemplo. Tenemos que buscar la intimidad con nuestro Padre y con nuestro Señor Jesucristo. Y si no, no sabemos nada de nada. Sí, claro. Si a vos te andaba un bolso como y vas 3 o 4 días a una hora, como el que va al supermercado a buscar alimentos, porque inclusive no sabes comer por vos mismo. Cómico todo esto. Bueno, entonces él va a orar pero cuando desciende la gente lo buscaba, por supuesto. Lucas 4:43. Y le rogaron que se quedara con ellos. Me parece perfecto. Es una manera de mostrar el amor y la amistad con Cristo. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. ¿Cuál es el tema número 1 del Señor? Por supuesto, la muerte en la cruz, ya también lo dijo muchas veces, que él había venido, que iba a morir, al tercer día iba a resucitar. Pero después se dedicó a predicar el evangelio. Creemos que el ministerio del Señor duró 3 años, 3 años y medio, bueno, más o menos, no hay una cifra exacta. Pero su número 1, o number 1, como dicen los ingleses, era predicar el evangelio, las buenas noticias, de que él era el Cordero de Dios y que iba a dar la vida por la raza humana. Ese era el evangelio. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos hijos de Dios. No fuésemos hechos ni pentecostales, ni hermanos libres, ni bautistas, ni iglesia adventista, ni iglesia católica, ni judíos, ni maometanos, ni toda esa estupidez que tienen ustedes. Sino que fuéramos hechos hijos de Dios. Y eso te lo muestra alguien que fue ungido por el Señor, el apóstol Juan. ¿Qué te enseña el apóstol Juan? Primera carta de Juan, capítulo 2, verso 27. Pero la unción, es decir, cuando se te da el Espíritu Santo, que recibiste de mí. No te dice eso. La vida la da Cristo y vos tenés que ir a Él. Ya basta ya de chuparle la media a los hombres y a las instituciones. Pero la unción que recibiste de Él os enseña todas las cosas y no tenéis necesidad de que nadie te enseñe. Bueno, anda, aprende del que se te da la gana. Pero los apóstoles te están diciendo, como te lo he repetido 20.000 veces, te lo dice Romanos capítulo 8, te lo dice el apóstol Pedro, Hechos capítulo 10 y también 11. Aquel que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Entonces decime dónde quedan todos estos payasos que te han predicado a vos. Y el Espíritu de Cristo vos te ponés en el desierto y orás en tu casa, en tu patio, en cualquier lado, clamá al Señor. Bueno, que vaya a una reunión y que aprenda un poco más, dime, amén. Pero hoy día como está, ¿a dónde te crees que iban cuando
vino el Espíritu Santo, que se metían al templo, y al último Dios permitió la persecución. ¿Para qué? Para que salieran a evangelizar, ¿no es que están todos durmiendo? ¿Y vos cuándo vas a salir a evangelizar? No, no, acá, y te lo vuelvo a repetir, Lucas capítulo 4, verso 43, pero él me dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Sí, no, él vino para salvar las almas. ¿Qué te dice el apóstol Pablo? Te dice, y ay de mí si no predicar el evangelio. Por eso él también te dice, sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Vos de quién sos imitador? Ah, hacete una pregunta. ¿Vos de quién sos imitador? ¿De todos estos? Si yo te hablo que cuando venga el hijo, Lucas 18:8, cuando venga el Hijo del Hombre y hará fe en la tierra, bueno, vos sos imitador de todo esto. Seguile, flaco. Acá nadie le chupa las medias a nadie. Acá se predica la palabra de Dios. El que tiene oído para oír, que oiga. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos personas que no sabemos ni cómo se llama y entraron a Antioquía y le predicaron a todo el mundo el Evangelio, y los creyentes fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía, y ahí se enteró la iglesia que estaba durmiendo en Jerusalén, y enviaron a Bernabé, y Bernabé después, bueno, se quedó impresionado de ver la gracia de Dios. Vos la gracia de Dios te quedó impresionado de verla. Che, contame. ¿Por qué no te vas a vender almohadas y colchones Simeon o Piero, que son marcas buenas? A la iglesia se duermen como locos, capaz que ya han roto todos los colchones, hermano, por eso tienen problemas en la cintura. Andá a venderle colchones a eso. No, y cuando vino él, ¿qué es lo que vio? Y vio la gracia de Dios. ¿Vos ves la gracia de Dios? ¿En serio? ¿Estás seguro que ves la gracia de Dios? Gente transformada, gente convertida. Yo te voy a decir algo, no lo digo por mí, lo digo y que Dios me castigue si te estoy mintiendo. Yo me entregué al Señor, no por esa institución, porque a mí me quedaba lejos y un hermano me predicó que ese hermano sí tenía genética de Dios y era profeta. ¿Por qué profeta? Porque un día que pasé por muchas tribulaciones cuando fui a evangelizar y se convirtieron 23 almas en otra provincia, Neuquén. Bueno, pasé por... y había que hacer 400 y pico kilómetros de camino de tierra, serruchos, badenes. Bueno, pues, Dios me llevó ahí, punto. Y entonces no quería decirle nada de lo que pasé, sino que sí, se entregaron alma y él me empezó a hablar todo, como si hubiera estado ahí en el camino conmigo. Ahora, ese mismo siervo de Dios, yo empecé a ir a otra de la línea de él, pero sí, puede ser la misma línea, pero una cosa es el que tiene la genética de Dios y otra cosa lo otro que es un profesor de historia, punto. Entonces me dice, che, vos Roberto o José, uno me dicen José, otro Roberto, ¿hiciste lo que te dije? Me lo encontré en el centro. Sí, hice lo que vos me dijiste. Y él me miró y me dice, yo no veo nada en vos. Me molestó que me dijera eso. Pero lo disimulé en respeto. Pero pasado el tiempo, pasó una semana, 10 días, me di cuenta que sí, que tenía razón, yo seguía haciendo el mismo. Y está bien, tenía fe, sí. Me levantaba, estaba 1 hora y media leyendo la Biblia y antes de ir a trabajar, empezar a ver qué es lo que Dios dice en la Escritura. Hasta que sentí el llamado del Señor. No quiero decir que lo que pasó conmigo tiene que pasar con los demás. No. Y ahí yo lloré mucho. Mirá que yo estaba antes en las artes marciales, corría con un equipo de plomo de 7 kilos. Yo lloré mucho. Y bueno, ahí tuve un encuentro con el Señor. Y sentí el llamado al Señor. El llamado al Señor no es que te llame como un ser humano, sino un pensamiento grande que te mueve en dirección de lo que Él te llama. Y bueno, me puse de rodillas y bueno.
Yo al mes y medio de empezar a ir a esa iglesia, empecé a evangelizar. Iba casa por casa predicando el evangelio. Al mes y medio. Ahora bien, se enteraron de que yo estaba predicando el evangelio. Algún hermano de entonces me dijeron, che, el día jueves quisiéramos hablar con vos, Roberto. Bueno, no hay ningún problema. Y yo pensaba, venite antes de la hora de reunión, media hora antes, y charlamos un rato. Bueno, y cuando llegué estaban los ancianos. Ancianos, pobrecito. No saben, sería como vos poner director de escuela a una persona que no sabe ni sumar. Pues un buen tipo, sí, ¿no? Buen tipo. Dale un avión que lo maneje, un buen tipo. Dale una sala para que opere porque es un buen anciano, un buen tipo. Bueno, siempre me llamaba a reflexión. Che, Roberto, me han dicho que vos estás predicando el evangelio. Sí, hermano, estoy predicando el evangelio. Pero hermano, si vos no has sido bautizado, vos tenías un mes y medio, hermano. Bueno, mirá, escuchame, yo pedí el bautismo y ustedes dicen que tengo que esperar 7 meses. Bueno, yo respeto y obedezco. No, sí, porque hay muchos que piden el bautismo y vienen después no viene nada. Bueno, por eso demoramos un tiempo. Bueno, listo, no, yo no digo nada. ¿Y vos cómo predicás el evangelio? Vos escuchame una cosa. Si vos sos nuevo, tenés un mes y medio. Vos tenés un mes y medio. Sos nuevo, cuando te hacen preguntas, ¿qué vas a responder? Mirá, para mí esto no es un concurso de sabiduría, que yo voy a ver quién es el más intelecto. Bueno, espérame 40 años que me coma 24.000 libros y después salgo. Predicar el Evangelio lo predicó todo el mundo. Si eso es más simple que andar a pata, tiene que decirle que Cristo murió por nuestro pecado y que en base a aceptarlo, Dios le da vida eterna. La vida eterna no significa algo que escribe allá, sino que quita la influencia del espíritu inmundo y pone el Espíritu Santo y pasa a ser un hijo de Dios. Bueno, pues si te hacen preguntas difíciles, bueno, no hay ningún problema. Si me sale algún capo, según ustedes, bueno, y si yo no voy a competir a ver quién es el más capo. No me importa un comino la mente humana. Ahora bien, si hay algún capo, lo felicito. Bueno, hermano, usted que tiene tanta sabiduría, salga, como quien dice, a vacunar a la gente que se muere con el virus de la condenación eterna del pecado. Y si alguno me hace preguntas, yo lo invito a la iglesia, le doy el horario de reunión y bueno, vengo y se lo presento a ustedes. Si hay alguna pregunta que él quiera saber, punto. Ahora, ¿cuál es la conclusión? Si alguien te pregunta así, es porque no sabe una papa de nada. Sí, hermano, sí. Si vos has nacido de Dios, tenés la experiencia de Dios y sabés cómo se comporta, no podés hacer una pregunta estúpida como esa. Sí, te puedo quedar impresionado. Sí, ¿Cómo se quedó impresionado acá Bernabé? De ver la gracia de Dios derramada en ellos. ¿Y qué estuvieron? No, tuvieron 24 años, hermano, comiéndose todos los libros. No, así. Así, hermano. Entonces tenemos un problema gravísimo. Y allá después él busca al apóstol Pablo y se congregaron allí todo un año con la iglesia, enseñando a mucha gente, y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hechos 11, verso 26. Entonces, ¿qué tenemos acá, hermano? ¿Qué tenemos acá? Que viene el Espíritu Santo y enseña a gente que no tiene ni primario, porque vino sobre todo. Ustedes hacen que la iglesia sea un grupito de gente que es la élite de la iglesia y los demás todos son estúpidos. Cuando vino el Espíritu Santo no hizo las estupideces que hacen ustedes. Cuando descendió el Espíritu Santo en Pentecostés, que Jesús le dijo en Hechos capítulo 1, verso 4, quedaos acá hasta que recibáis la promesa del Padre, que el Padre dijo que iba a derramar su espíritu. Joel capítulo 2, verso 28, porque
Juan nos bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Jesús también te enseñó cómo hacer las cosas. ¿De quién sos siervo vos? Por favor. Vos estás predicando chuchería, macana, etiquetas y religiones. Punto. Jesús le dijo, quedaos acá hasta que recibáis la promesa del Padre, la cual oíste de mí, pues yo te enseñé en San Juan capítulo 14 que iba a venir el Espíritu Santo sobre todos los que le han aceptado. No sobre el mundo porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque morará en vosotros y estará en vosotros. San Juan capítulo 14. Pues es un escándalo todo. Y cuando viene el Espíritu Santo, hay gente que no había estudiado, no tenía primario, no tenía secundario. La gente pobre antes no estudiaba, hermano, trabajaba en el campo. Y sin embargo hablaban en distinto idioma la palabra de Dios. No, porque el Espíritu Santo vino sobre los 11 apóstoles que estaban reunidos, sobre la Grey, sobre nosotros. Sí, entonces todo ese concepto es mente humana, mente de la serpiente. No, la mente de Cristo es otra cosa. Por eso Pablo te dice en 1 Corintios capítulo 2, nosotros tenemos la mente de Cristo. Y ay de mí si yo no predico el Evangelio, y sé imitadores de mí así como yo de Cristo. ¿Y vos de quién sos imitador? De un montón de religiosos. No tenga problema, los judíos siguen imitando a los sacerdotes judíos, que los llevan para abajo. No, listo. El Padre ha establecido a su Hijo para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre. Punto. Se acabó con toda la historia del ser humano. Y vos fíjate que se hizo como un censo hace como 30 años atrás en todos estos lugares que estaban las iglesias. De Éfeso, Esmirna, Filadelfia, Tiatira, Sardis, bueno, las 7 iglesias. Se hizo un estudio. No había ni siquiera un 1% de creyentes. ¿Y qué pasó? Se la comió el enemigo. ¿Cómo se la come? Fácil, sí, es más fácil que andar a pata, viejo. Si siempre el diablo se los comió así. Te saca a los siervos de Dios y te pone a sus siervos, los intelectuales. Y entonces vos, que sos nuevo, que no entendés una papa, claro, el doctor me dijo que tomara esto. Bueno, está bien, en plano humano está bien un profesional que se comió 24.000 libros. Pero en el plano espiritual es otra cosa. ¿Cómo te lo enseña San Juan 7:15? ¿Cómo sabes esta letra sin haber estudiado? Ellos van a los estudiados. Andá vos a los estudiados. Yo te aconsejo andar a Cristo. Acá lo único que te va a dar el Espíritu Santo es el Señor. Y ya termino. Mira, yo te voy a leer así rápido. Efesios capítulo 4, verso 13. Bueno, vos sabés que en el verso 11 te dice que dio dones, apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Perfecto. ¿Para qué? Hasta que, verso 13 de Efesios 4, hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de Cristo, a un varón perfecto. ¿Vos crees que has llegado a la estatura de la medida de un varón perfecto como Cristo? ¿Vos crees? Ahora te sigue enseñando. Verso 14. Para que no seamos niños, te dice Efesios 4:14. Niños, no son adultos, son niños. Todavía están tomando leche y comiendo purecito. También se lo dice el apóstol. Y no podés participar de los alimentos sólidos porque a un niño no le podés dar un asado de carne. Tienes que darle leche y un purecito. Ahora, verso 21. Si en verdad le habéis oído. ¿A quién? ¿A mí? Bueno, nosotros predicamos, punto. A él tenés que oír. ¿En serio? Así está escrito, hermano. Gálatas capítulo 4, verso 21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado. ¿Qué te dice el apóstol? No, yo te enseñé, hermano. Vos sos un chupamedia mío. No, si es que por él habéis sido enseñado. ¿Por qué? Porque él te envía a Cristo, que te agarré de la mano del Señor, que camines con él. Y que llegues a ser adulto y ya vivas por sí mismo.
No, no, un vasito de agua, hermano, tengo sed espiritual, dame un poquito de agua. No, no, cuando Dios dice que de vos va a ser una fuente de agua que salte para la eternidad, que quiere decir que el Espíritu Santo te va a enseñar, vas a, y salte para la eternidad, le vas a dar vida a los que están al lado tuyo. Si es que no vas por provincia, nadie te dice que vaya por todo el mundo conocido, pero a tus parientes, tus amigos, y si vos tenés boca cerradita, un poquito cerradita, la Biblia te dice que de la abundancia del corazón habla la boca, quiere decir que adentro no pasa nada, hermano, está todo acá, acá. Mente humana. Por eso el verso 21 dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñado por él, conforme a la verdad que está en Jesús. Y por supuesto, la verdad está en Jesús. Fue un gran apóstol porque lo imitó a él, lo siguió a él, siempre agarrado de la mano de él, hasta cuando estuvo en el barco ese que se hundió, agarrado al Señor. Y ahí sos un adulto, si no sos un bebé, tomando la lechita, un bebé sos. Y por eso viene la apostasía. Por eso toda esa iglesia que vos ven en Apocalipsis, hermano, pero eso es la iglesia futura. No, 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 no. Eso te enseña muchas cosas las 7 iglesias. La pérdida del amor en Éfeso te enseña a ser una iglesia fiel, como Esmirna. Te enseña una iglesia que se casó con el diablo. No, no, oh, pobrecitos, son bebés. ¿Qué le dice a la tercera iglesia? Tú mora donde está el trono de Satanás. Y al último te casaste con él y me dejaste a mí. Como Jeremías capítulo 2, que le dice el profeta por boca del Señor, o el Señor habla por boca del profeta. Me dejaste a mí fuente de agua viva y cavaste para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Por eso cuando alguien tocaba a Israel, Dios venía y no tenías que llamarlo, pero ahora lo tocaba, lo pateaba, y sí, me dejaron a mí, bueno chicos, ya son adultos ustedes en el plano humano, bueno, se alejan de mí, punto, es problema de ustedes. Claro, en esta vida tenés que elegir con quién te quedás. Como dice Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. O como dice el apóstol Pablo, sé imitadores de mí así como yo de Cristo. Que el Señor te bendiga.